Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura absolutamente fascinante, Kabir, un santo del siglo XV cuya historia está tan envuelta en leyenda que su propia vida parece un tapiz, un tejido hecho de hilos contradictorios y misteriosos. Y es que la primera pregunta es la más difícil de todas. ¿Quién fue Kabir en realidad? Porque, los registros históricos son un auténtico rompecabezas. Los académicos, sus propios seguidores, cada uno te cuenta una versión diferente de sus orígenes. Así que la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Es que el enigma empieza desde el minuto 1, su nacimiento. Hay quien dice que era el hijo abandonado de una viuda de la casta más alta, una brahmán, y que lo encontraron y criaron unos tejedores musulmanes. Otros que nació directamente en esa familia humilde. Y hay hasta leyendas que dicen que apareció floreciendo sobre una flor de loto. Y si hablamos de su maestro, pues más de lo mismo. Fue un gurú hindú o un pir sufí. El hecho de que todo sea tan confuso ya nos dice algo clave sobre él. Era alguien que rompía todos los moldes. Claro, para entender a un rebelde de este calibre, primero hay que entender contra qué se estaba rebelando. Y para eso tenemos que viajar a la India del siglo XV, una sociedad completamente fracturada por los conflictos religiosos. Los textos de la época nos pintan un panorama bastante desolador, la verdad. El hinduismo y el islam se habían convertido en fortalezas, cada uno con sus dogmas inamovibles. La vida religiosa de la gente se basaba en rituales mecánicos, vacíos de significado y en unas divisiones sociales profundísimas. Vamos, que era el caldo de cultivo perfecto para que surgiera una voz que gritara «¿Basta ya?». Y en medio de todo ese lío irrumpe Kabir. Pero no llega con una espada, no. Su arma eran las palabras. Palabras afiladísimas, como una navaja, que cortaban de raíz la hipocresía. Por algo se ganó el apodo del Diógenes de la India, por esa crítica suya tan directa y sin pelos en la lengua. Es que su audacia era asombrosa. Se atrevía a desafiar las prácticas hindúes, pero no con teología complicada, sino con una lógica aplastante, del día a día, una lógica que te desarmaba por completo. Cuestionar así la adoración de ídolos en su tiempo era una auténtica bomba. Y ojo, que no se quedaba ahí. Con la ortodoxia islámica era igual de mordaz. Se burlaba de los rituales con preguntas así de provocadoras, buscando siempre lo mismo, poner en evidencia lo absurdo de las prácticas cuando han perdido todo su sentido, toda su alma. Aquí está la clave de todo. Su doctrina era un ataque directo contra cualquier exclusivismo. Daba igual el bando, veía la misma ceguera en todas partes y no se cortaba un pelo en decirlo. Con sus preguntas dinamitaba los cimientos de la superioridad de castas y la idea de que Dios pudiera estar encerrado en un único lugar. Claro, hablar con esa franqueza en un mundo tan rígido, pues es muy peligroso. Como era de esperar, se buscó enemigos muy, muy poderosos. Y sus enfrentamientos con la autoridad se convirtieron en una parte fundamental de su leyenda. La leyenda más conocida es la de su persecución por el emperador Sikandar Lodi. Lo acusan de hereje y se cuenta que sobrevivió milagrosamente a varios intentos de ejecución, que si lo intentaron ahogar, quemar, que lo aplastara un elefante, la leyenda dice que salió ileso de todas. Su juicio se convirtió en una demostración de poder espiritual. Pero cuidado, Kabir no era solo un destructor. Su objetivo no era simplemente criticar y dejar un vacío. Él ofreció una visión totalmente nueva y revolucionaria de lo divino. Propuso una búsqueda del bien, con mayúsculas, que iba mucho más allá de todos los nombres y todas las formas conocidas. Predicaba la idea de un Dios que estaba por encima de cualquier etiqueta religiosa. Una esencia universal, sin forma, a la que llamó Nirguna Brahma. No era el Dios de este templo o de aquella mezquita. Era una presencia que lo llenaba todo, tan sutil como el aroma de una flor. Inalcanzable para los rituales, pero accesible para el corazón. Para Kabir, la verdad última no estaba en un lugar físico. No había que ir a ningún sitio. Estaba en el interior de cada persona. La divinidad no era un destino al que peregrinar, sino una experiencia que se vivía desde dentro. ¿Y cómo compartía una visión tan profunda? Pues a través del lenguaje sencillo y potentísimo de un tejedor que además era poeta. Es que Kabir, el tejedor, literalmente tejió su filosofía en poemas. No usaba el lenguaje de las élites, para nada. Usaba el idioma de la calle. Y sus metáforas nacían de su propio taller. El alma era un hilo, el cuerpo un telar y la vida el acto mismo de tejer. De esta forma conseguía que sus ideas más profundas llegaran a todo el mundo. En su poesía, su propio cuerpo acaba convirtiéndose en el telar. El trabajo de su vida ya no es tejer tela, sino dedicarse en cuerpo y alma a ese Dios sin forma. Una devoción tejida en cada fibra de su ser. Aunque su vida sea todo un misterio, el impacto de Kabir es innegable. Sus versos resuenan a través de los siglos. Es como si el hilo que tejía hubiera seguido intacto hasta nuestros días.
Y su influencia fue inmensa, de verdad. Marcó profundamente al sijismo, tanto que cientos de sus poemas forman parte de su libro sagrado, el Adi Granth. Se le considera uno de los padres de la literatura sagrada en hindi. Y sobre todo, dejó un legado de tolerancia que ha inspirado a millones de personas. Y es que, incluso en su muerte, Kabir trascendió todas las divisiones contra las que luchó. La anécdota de su final es, en sí misma, una última lección. La leyenda cuenta que, cuando murió, sus discípulos hindúes y musulmanes se pusieron a discutir sobre su cuerpo. Unos querían incinerarlo y otros enterrarlo. Pero al levantar la tela que lo cubría, no encontraron un cadáver. Solo había un montón de flores. Así que se las repartieron y cada grupo hizo su ritual, unidos por él una última vez. Su desafío sigue tan vigente hoy como hace 600 años. Nos empuja a mirar más allá de nuestras divisiones, a buscar la verdad no en las etiquetas que nos ponemos, sino en ese núcleo que todos compartimos. Una pregunta que quizás merezca la pena seguir tejiendo.